Bienvenidos a una nueva edición de Metadata, edición de Semana Santa turística en Misiones. Sí. ¿Cómo le va, señor? Todo bien, bienvenidos. Por lo menos una previa bastante intensa, ¿no? Porque hemos registrado esta semana una serie de cortes de ruta que generó todo un revuelo en la provincia con intervenciones de distintos sectores, hay que decirlo también, recordemos, un grupo... En realidad son dos grupos grandes docentes, si se puede decir así, de alguna manera, porque son tan variados. Si lo queremos dividir en muchos, sí, tres capaz, porque hay uno que, claro, que, digamos, el sector dialoguista y firmador, que es de los que firmaron todos los acuerdos. Ahí hay dos sectores, exacto, pero podemos englobarlo en dialoguistas y firmadores. Claro. Después tenemos los autoconvocados, que se denominan así, digamos, los que además podríamos decir los de la zona sur de la provincia. Y después tenemos el MPL en la zona norte. Los que terminaron de cortar la ruta 12 y 14 en la jornada del miércoles. Y están los de MPL en la zona norte, principalmente ubicado en inmediaciones al acceso a Puerto Piraí, donde venían haciendo corte reiterado. Así es. Ahí hubo un acuerdo, para sorpresa también de los autoconvocados, que generó otra incertidumbre de cómo va a continuar. Los autoconvocados dicen, no, nosotros no estamos de acuerdo con ese acuerdo y vamos a seguir insistiendo con más reclamo salarial. Lo que hay que decir es que el MPL terminó firmando el mismo acuerdo que habían firmado la semana pasada, UDPM y demás, sin grandes modificaciones. Sin modificaciones. Sí, hay que ver algunos porcentajes y demás. Sí, la forma de pago. Sí. La forma de pago, aquel acuerdo era en 2 veces. La suma al básico, es en una vez sola. La particularidad es para hablar de porcentaje o demás, es muy singular el acuerdo que se suele celebrar entre el sector docente y el gobierno. ¿Por qué? Porque tienen numerosos ítems, muchísimos ítems, entonces eso va variando y hace que solamente el que termina mirando la letra muy chiquita se da cuenta de los cambios y modificaciones. Para que se dé una idea, el acuerdo que se habla de 400 pesos al básico, que en realidad de bolsillo terminan siendo 5.500 pesos. Claro. O sea, esos 400 al básico, con todos los ítems que hay, terminan siendo 5.500 pesos en el bolsillo del docente, así que ahí hay una diferencia cargadísimo de ítem. Para aquel que no está muy habituado a eso, dice, bueno, ¿cómo? 400 pesos nada más. Claro, ¿cómo llega a 5.000? Bueno. Claro. Lo que hay que decir que me parece que está interesante y que surgió de esto y que está en el acuerdo firmado con el MPL, habrá que ver si en los demás acuerdos termina entrando, que es la propuesta de que a partir de la semana que viene, el 22 de abril, se reúnan todos los sectores docentes, si es que todos logran firmar la pipa de la paz detrás de algún acuerdo, a empezar a generar una ley, esto está en el acuerdo, generar una ley que fije un sistema estable de aumento docente. ¿Qué quiere decir esto? Tener una ley que diga, bueno, tal mes se discutiría, tal mes, son los meses que se discute, se cierran acuerdos por tantos meses, la manera en la que se discute, algo así como llevándolo, digamos, para tener una idea, como el INIMBio, que es, bueno, tenemos 2 discusiones de precio al año, acá cada uno trae sus planillas, con estas planillas se discute. ¿Diciendo que no va a haber nunca acuerdo? No, que termina laudando a la nación. Pero la mecánica que están proponiendo es... A ver, a lo que voy sería la primera vez que se ponen reglas de juego en la discusión salarial, algo que cada vez genera más complicaciones porque cada vez hay más sectores con los que discutir, porque se van dividiendo, entonces se hace bastante difícil. Así que bueno, una previa de Semana Santa algo tumultuosa, después entramos en Semana Santa, es muy pronto para decirlo hoy, estamos a viernes, pero habrá que ver la semana que viene el balance de la primera Semana Santa fuerte después de 2 años de pandemia. Sí, el año pasado por ahí tuvimos ahí como que estábamos volviendo a la recuperación, pero esta es la primera Semana Santa en la que podemos decir el turismo está activo si hablamos al 100%. Si hablamos de materia de reserva, casi el 98% de reserva hotelera, igual porcentaje en materia de vuelos que van 43 a llegar, vuelos. Sí, que se suman. Sí, 9 más a los que ya había, en destino como Puerto Iguazú, por ejemplo. O sea, todo indica que va a ser un fin de semana de muchísimo movimiento turístico, sin contar la gente que va a llegar como lo hizo en con auto, anterioridad. En colectivo, sí. Así que se espera un movimiento interesante. Bueno, de alguna manera alegría en Iguazú o esperanza todavía.
Esperemos que la semana que viene sea alegría, pero esperanza en Iguazú de empezar a revivir ese mundo del turismo que lleva 2 años casi paralizado. Así que bueno, ojalá sea el reinicio de esto, ¿no? Lo que necesita un reinicio, le digo, me parece que el tema de la economía. Sí, no, está un problema 6-7 de inflación. Gravísimo, sí. Fuerte. Comentábamos la semana pasada, si no me equivoco, justamente hablamos del tema de inflación, de lo que podría incidir, y decíamos que incluso está pegando al 60% anual de inflación, que es muchísimo. Y esto es lo que deteriora cualquier salario, porque es lo que... A ver, los docentes cuestionan con razón, tenemos un problema salarial, pero también el problema salarial lo tienen todos los sectores como consecuencia fundamentalmente del tema inflacionario. 6-7 a nivel nacional, y hay que decir que otra vez, después de varios meses, porque hacía varios meses ya desde el año pasado que no venía siendo el noreste uno de los sectores más castigados, venía siendo la Patagonia y la zona centro del país, vuelve el noreste a estar entre los sectores más castigados, con lo cual este 6,7 que dieron a conocer en el INDEC el miércoles para todo el país, en realidad en nuestra zona es 7,2, con lo cual la paliza es más grande todavía, así que difícil la situación, habrá que ver cómo reacciona el gobierno a esto, porque la situación se está poniendo realmente compleja, ¿no? Vamos a tocar también en este programa un tema que tiene que ver con la realidad del Consejo Deliberante. ¿Cómo está el tema del tratamiento con los empleados? ¿Cómo están las relaciones? Sabemos que pertenece al mismo espacio político, quien preside en este momento el Consejo Deliberante, pero ¿qué pasa con las demás fuerzas que también integra el Consejo Deliberante? Y sobre todo también están apuntando al tema de la reforma en cuanto a cómo se va desarrollando Posadas, el urbanismo, o sea, un código urbano nuevo que va a demandar tiempo, naturalmente, pero ya se empieza a pensar, a debatir, que es un tema de tránsito que habría que prestarle mucha atención a quien es nuestro invitado de la jornada de hoy, el presidente del Consejo Deliberante de Posadas, Horacio Martínez. Así es, y también vamos a hablar de el otro lado. Sí. Del otro lado del puente, vamos a hablar de Encarnación. Va a estar con nosotros otra vez y le agradecemos desde ya a Emanuel López del Valle, que nos pidió que le mandemos un saludo a la familia porque él se olvidó. Dale, entonces ahora quiere que nosotros nos hagamos cargo de el problema que iba a tener él por no mandar saludos. Pero va a estar con nosotros también acá en el tercer bloque, Emma, charlando sobre Encarnación. 2 cuestiones. Una, la venta ilegal de combustible, porque lo venimos viendo y se viene denunciando desde acá la cantidad de combustible que se está yendo hacia Encarnación y cómo eso deja sin combustible a las estaciones de este lado. Pero fuimos a ver también qué pasa con las estaciones de allá, porque son también víctimas de esto. Y además de otros conflictos que está teniendo el sector del empresariado del combustible en Encarnación, así que fuimos a ver cómo está la cuestión allá. Primero, a ver cómo se vende y cómo se está comercializando ese combustible, y por otro lado, cómo lo están sufriendo las estaciones de servicio. Y también registrar, digamos, en imágenes. Tenemos alguna fotografía muy interesante de lo que pasó en cuanto a la comercialización informal que provoca que haya tanta necesidad y movimiento. Todos los días vemos acá en Posadas de autos con patente de Paraguay que vienen a proveerse de combustible, especialmente nafta, pero también sabemos que los que ingresan, esta es la otra cuestión, ya de la frontera como Brasil, los camiones que ingresaban a la Argentina por Misiones llegaban con lo justo a la frontera, se proveían de acá y seguían viaje o seguían proveyéndose de combustible a lo largo del país. Bueno, toda una realidad que la vivimos aquí en Misiones. Y también de paso, cómo está el sector comercial, ¿no? Exacto. Porque está reviviendo de a poquito, está lejos de sus mejores momentos, está lejos ni siquiera de sus mejores momentos, estaba lejos de sus momentos de normalidad, pero ya no tanto, nos va a contar bien Emma después, no tanto por lo que tiene que ver con la pandemia o frontera, porque está totalmente liberado. De hecho, las últimas 2 semanas se liberó totalmente las condiciones para el tráfico vecinal fronterizo. El problema ahora es nuestra crisis, nuestro bolsillo, que no está para ir a hacer compras al otro lado. De eso vamos a estar hablando también. Pero no podemos. Claro, exactamente. Económicamente hablando. ¿Le parece cerramos acá? Bueno. Cerramos este primer bloque. A la vuelta de la pausa, la charla con Horacio Martínez y después charlamos con Emma y al final, pica.